Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Que matas el dolor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. La nube le hacen de nido fractal, donde cantará. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes, amigos, estamos en otra emisión de Voces y Contexto aquí en el estudio de Chicha Mariani de Radio Caput y con una visita muy querida que nos da mucha alegría que esté aquí. Él es Mario Santucho, ustedes seguramente lo conocen. Él es sociólogo, es periodista, escritor, investigador y actualmente es el director, junto con su colectivo editorial, de la revista legendaria Crisis, que aquí la trajimos para que la vean. Así que bueno, es una alegría, Mario, que estés acá. Bueno, muchas gracias por la invitación, una alegría para mí también. Bueno, qué suerte, en este contexto tan difícil, de tantos cambios, de tantas luchas, de tantas sorpresas y de tantas ideas nuevas por pensar. Así es, sí, estamos en un momento de peligro, como decimos a veces, en un momento muy complejo, haciéndolo en una revista, en un momento de crisis muy aguda. Sí. Es un país, siempre me dicen, me joden alguna gente cuando dice, bueno, la revista Crisis siempre va a andar bien en Argentina. Claro. Porque siempre estamos un poco en crisis, pero esta vez es una crisis de verdad. Y muy profunda, sí. Porque no es una crisis no solamente cuantitativa, sino cualitativa, ¿no? Me parece a mí. Sí. Y bueno, y la revista Crisis tiene una larga trayectoria que empieza en el año 73, del 73 al 76. El director fue Galeano y después fue el querido Vicente Citolema en la segunda temporada. Así es. Que fue breve. Y ustedes arrancan en el 2010. Así es, sí. Y comentábamos recién con una estética similar, con un formato, con una diagramación también, con un estilo, no se diría de tipografía y con ilustraciones muy interesantes y con la famosa contratapa que contiene el índice. ¿Y cómo es hacer Crisis hoy? Bueno, la verdad que es una experiencia muy interesante. Yo me estoy dedicando casi enteramente a la revista y a una experiencia que surgió un poco desde la revista, pero ya tiene su propia consistencia y su propia lógica, que es el equipo de investigación política. Claro. Un equipo de trabajo también colectivo, que después por ahí podemos hablar, pero la revista Crisis es básicamente, nosotros siempre decimos que hacer una revista, además de imprimirla, que para nosotros es un anacronismo lindo, ¿no? El objeto, la construcción de una mirada sobre el presente, como vos decís, con una historicidad, ¿no? Que recupera lenguajes del pasado, los actualiza, los pone, o sea, esta idea de una historicidad, de que venimos de una historia y que si bien el presente obviamente exige
tener una actualidad fuerte, tener una vocación de contemporaneidad, pero siempre teniendo en cuenta que hay una historicidad, que no nacimos hoy, que esto no empezó ayer, que esto tiene como todo un recorrido, y esos hilos históricos son bien interesantes. Pero además, construir una revista o hacer una revista como esta, para nosotros lo más importante es que construir una perspectiva, un punto de vista colectivo. Sí. Juntarse con otros y con otras a pensar, a elaborar, a producir, a construir una manera de mirar las cosas colectivas. Y en ese sentido es muy interesante, ya hace un tiempo que estamos, la revista está creciendo, el colectivo está creciendo. Sí. Yo quiero comentar una impresión personal. Bueno, seguramente vos ampliarás y enriquecerás este punto de vista. No es como leer otra revista, no es como leer otra buena revista. Partimos de ahí. Porque uno infiere, ahora vos me lo vas a corroborar, que hay mucho trabajo de investigación, pero no una investigación de gabinete. Me parece que hay una investigación de territorio, de temas, de movimientos, de otros colectivos, como se dice en este momento. Algo que pasa más allá de la investigación periodística con algún viso académico. Y eso me parece que le da como, no sé, al menos en mi caso, le da como una aspiración distinta a la revista. Yo estuve leyendo, no sé si es antecedente, el colectivo Situaciones. Sí, yo participé también del colectivo Situaciones. Sí, y me parece que es como una propuesta que va más allá de lo editorial. Es una forma también de política, de conocer, de proponer con un contacto directo con los otros, los otros actores, con otras realidades, con otras circunstancias. ¿Y cómo se plantea? Porque eso yo esto deduje, después vi que podía tener alguna relación, pero esto se siente en la revista. Yo el otro día me senté y la leí de principio a fin y con gran beneplácito. Sí, como decís, a ver, como te decía, primero vos me presentaste como el director, por ejemplo. Yo soy uno más de los editores. Soy fundador, estamos en el principio, pero nosotros, por ejemplo, no tenemos director. Tenemos un colectivo editorial, trabajamos de manera horizontal, eso es algo bien importante para nosotros. Salir de las lógicas verticales, apostar a una idea de lo colectivo en serio, o sea, en el sentido de que mientras más seamos y mientras más múltiple sea nuestra mirada, más potencia vamos a tener. Esto es una idea constituyente de mi generación, que estaba muy presente en el colectivo Situaciones, que fue un colectivo de investigación militante que trabajó en torno al 2001, antes y durante el 2001, participando de esa insurrección, y que nosotros siempre decíamos esto que estás diciendo vos. ¿En qué sentido es política una investigación? No solo porque tiene un objeto político, porque queremos cambiar el mundo y porque, en este caso, por ejemplo, ahora con la investigación política investigamos al poder, sino porque la forma misma de hacer la investigación es política. Porque es colectiva, porque es horizontal, porque es ahí. Porque hay una discusión permanente, porque hay una pretensión crítica. Entonces siempre decíamos, nosotros no somos una investigación, o sea, no nos diferenciamos, aunque tomamos cosas, pero nos diferenciamos de la investigación académica, y yo diría ahora también de la investigación periodística, porque tiene un interés muy político, inmediato. O sea, nos interesa ser un insumo para la militancia, nosotros mismos nos sentimos militantes, y entonces y además porque rompemos con la lógica también de que lo importante es la acumulación individual, ¿no? De una carrera, ya sea en lo académico, incluso en lo periodístico, ¿no? Porque no solamente por una cuestión ideológica de que es mejor apostar a dinámicas colectivas, sino porque se logra más potencia cuando se hace de manera colectiva. No es lo mismo un investigador académico, o dos, o tres, que una dinámica colectiva de producción. Y lo mismo con el periodismo. En el periodismo, la poca investigación periodística ya que se hace, en general es 1, 2, 3 personas que cambian de tema, de acuerdo. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es algo más colectivo en serio. Y por otro lado decimos, es una militancia que no es la típica militancia política, que no es la típica militancia partidaria. ¿Por qué? Porque se hace preguntas. Por eso investiga. Es una militancia de investigación. Entonces es una investigación militante y una militancia de investigación, porque en general lo que sentimos es que la militancia más acostumbrada, más tradicional, más partidaria, uno podría decir, ya tiene las respuestas previamente.
Sí, sí, eso me gustó. Bueno, es lo que yo percibí con algunos artículos. Bueno, que para mí era realmente como una fuente de información esa investigación, que a veces pareciera que se parte a priori de otra cosa, de una premisa que ya tiene respuesta. Claro. Ahora, cuando ustedes van a ciertos lugares y se instalan, supongo, yo me imagino que están varios días con la gente del lugar y preguntan y ven cómo es una forma de conocer la realidad, que no es la que suele ocurrir, la que suele acontecer con grupos de militancia política, ideológica, que, bueno, se va a veces con una preforma. Y yo sentí eso, bueno, como que se abría un campo distinto, que ahí estaba, como que se revela a través de los artículos o de esa investigación una realidad que es mucho más concreta, saliendo ya, no hablo de la prensa hegemónica, hablo de las otras prensas que pueden ser más afines. Las más compañeras, sí. Pero muchas veces nos sale de esa medianía de lo ya conocido y de lo repetido hasta el hartazgo, sí. ¿no? Sí, es así. O sea, nosotros tratamos de tener este otro espíritu, otra forma de aproximación y de pensamiento y de intervención. Lo que no quita, y esto quiero también que sea muy claro, no quita que las otras formas no sean también necesarias, ¿no? Sí. Creo que precisamente lo que se trata es de ensayar y de construir formas distintas de intervención, de pensamiento y de enunciación. Lo que me parece que es importante que puedan articularse y que pueda verse el valor de esa multiplicidad en la intervención. Entonces hay gente que está más definida de una manera partidariamente, que reconoce liderazgo, que reconoce jefaturas y que lo que hace es como transmitir esa voz y convertirla en una voz políticamente más relevante, y me parece perfecto. O sea, es un estilo de trabajo. Sí. Hay gente que investiga de una manera más académica, más neutral, o un periodismo que se siente más independiente, más atado a una idea de profesión que de alguna manera reniega de la política, y también tendrá su interés. Nosotros hacemos esto, que nos parece que es algo que vale la pena y que suma una perspectiva distinta y nueva. Sí, y se percibe, ¿eh? Yo no lo sabía a priori, pero es así, es cierto, tiene una gran profundidad. Y aparte, desde lo estético, me parece que es un producto bello, que la apoyatura de fotos no es casual, que tiene mucho que ver. Y aparte pensé, bueno, en el espacio que tienen estos fotógrafos, por ejemplo, en esta, que es la última edición. Bueno, es un trabajo... Es la penúltima, porque acaba de salir el nuevo número. No me digas. Sí, pero todavía no está impreso. No está imprimido. Está en imprenta y está... Sí, ya está digital. Para los suscriptos digitales bueno. ya la están leyendo en este momento. Claro. Acaba de salir este fin de semana. Mira qué bien. ¿Van a hacer presentación como de esta? Sí, el 25 de julio en JJ. Sí, 25 de julio a las 19 horas, viernes. Bueno. Está la presentación y ya el jueves sale la revista de imprenta. Así que se pueden ir suscribiendo, comprándola en nuestra web. ¿Y qué diferencia hay? Es una obviedad, pero creo que no me vas a contestar algo obvio, entre la versión digital y la de papel. Bueno, a ver, nuestra nave insignia es la revista impresa, que es la que empezamos haciendo en el 2010, como vos decís, y que nos gusta mucho, nos parece muy importante. Sale cada 2 meses, es la construcción de una mirada colectiva, como te digo, de la coyuntura, pero una coyuntura que no es la de todos los días, que no es la del instante, sino que es la del noticiero. Claro, es un intento de no perder contemporaneidad, de no perder actualidad, de no perder capacidad de intervención, pero saliéndose un poco de la inmediatez y construyendo una perspectiva. Esa es la que tenemos impresa. Esta misma revista sale tal cual en la versión digital en 2 formatos distintos. Uno, el PDF, vos podés pasar las páginas en un formato PDF en un sistema que tenemos, que es medio incómodo porque para leer, pero que a su vez guarda algo de esta idea de composición. Y también tenemos la revista digital nota por nota. O sea, que vos vas a un listado, tocas una nota, entras a una que es la más fácil de leer en la web. Pero para eso tenés que estar suscripto digitalmente, mucho más barato que la de suscripción a papel, porque esto hay que imprimirlo, es más caro. Pero además de la revista, nosotros tenemos una página web que publicamos también notas aparte que no salen acá. Yo creo que entre la mitad de la revista termina siendo publicada en la web también. Las notas se empiezan a liberar poco a poco.
Y después tenemos un podcast que sale todas las semanas. Todas las semanas, los sábados. Sí, sobre coyuntura nacional, un podcast que sale cada 15 días sobre política internacional. Ujú. Y tenemos un newsletter todos los domingos de política internacional también. Eso no sabía. Sí, después si querés pasarme el mail es gratis eso. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Y bueno, y las redes sociales. Así que es un medio. Aquí son como 100 que trabajan No. para hacer tantas cosas. No somos tanto, pero. Y además, nosotros ninguno trabaja completamente de esto. Nuestra Claro. idea es que sí tengamos un ingreso, pero no No es exclusivo. no es exclusivo. Cada uno tiene otro trabajo, otro ingreso, tratando de juntar los mangos. Pero sí tratamos de cobrar un part-time, digamos, para poder dedicarle tiempo. Claro. Y además también queremos hacer part-time para que seamos más y no seamos pocos laburando todo el día. Ese es un poco nuestro espíritu. Y no, somos ahora, creo que el colectivo, si no, 17, 18 más o menos. Ah, lindo número. Pero, por ejemplo, Número tenemos... manejable, digamos. El otro día hablaba con un editor de un diario importante que me contaba, por ejemplo, que ellos ya no tienen ni fotógrafos ni editor de fotografía. Los mismos periodistas deciden qué foto de agencias Claro. poner. Entonces nosotros tenemos una editora de fotos que es Claro, genial, sí, Jazmín, sí. que es muy Yo buena. pensaba, ¿qué trabajo tendrá esta chica? Mucho Sí, trabajo. Mucho trabajo. Sí. Es muy buena. Y ella, a su vez, tiene una red de fotógrafos a los cuales siempre Sí. convoca para... Colaborativo, claro. Que también son parte de la revista, son colaboradores, pero son parte de la revista, siempre vienen a las presentaciones. También con ellos construimos la mirada, porque también la imagen es una mirada muy interesante para nosotros, Sí. no solo el pensamiento más textual y demás. Pero tenemos también un editor de ilustraciones, que también tiene una red de ilustradores que trabaja para la revista, que colabora, que son muy buenos. Sí. Ezequiel es el editor. Y después, bueno, tenemos compañeros que hacen audiovisual, el diseñador, Martín Vega, el Rata, un gran amigo santafesino, que es un capo total. Él viene desde el principio, creo que somos los únicos dos que estamos desde el principio. Qué bien. Y bueno, y después un colectivo grande de editores, de gente más joven. Esta etapa es... Esta etapa parece producida, pero Sí. en realidad no es. Este es un jubilado que antes del estreno de la serie del se vistió Eternauta. así. Se vistió así, pero no para parecerse al Eternauta. Se vistió así para ir a protegerse de la represión. Justo cuando estaban estrenando el Eternauta. Nada es casual. Ujú. Una gran conexión. Falta una sola cosa a la revista. ¿Qué? La tira cómica. Sí, ¿no? Sí, yo me acuerdo... ¿La crisis tenía? Sí, yo Ah. era joven. Bueno, viste, yo era muy joven. Sí, era joven, pero bueno. No era una niña. Y me encantaba leer la tira. Ah, no, sé que no me acordaba. Puede ser, sí. Sí, tenía Em, tenía una parte de humor que, bueno, en esa época... Tuvimos en algún momento. Ujú, Tuvimos una historieta en algún momento. sí. Que la hacía Ezequiel García, es nuestro ilustrador. Pero bueno, no la tenemos más. ¿Querés traer al recuerdo a Susana Echegoyen? Sí, claro. En este número, justo, Sí. ella murió hace 3 meses. Sí. Y justo acá Sí. publicamos un textito de despedida, que se llama La partera de crisis. Y Susi Chegoyen, bueno, fue una gran amiga y compañera. Ella fue militante de la Juventud Evarista, ya de la Juventud del PRT en los 70. Y después nosotros la conocimos cuando ella nos convocó a hacer esta revista, porque junto con Pedro Cáceres Camarero, que es un gran amigo también que fue militante del PRT, hicieron todo lo necesario para poder reeditar, desde el punto de Claro. vista legal y demás. Claro, porque estaba el nombre, no sé si había derechos, pero también esos derechos caducan creo que a los 30 años. ¿Y eso es lo que recuperó ella? Claro, ella hizo el trámite legal para poder recuperar la marca, que había quedado como la habían hecho quebrar, que había quedado disponible después de 20 años, y nos convocó para hacerla, porque ella pensaba que tenía que ser la generación más nuestra en ese momento, la generación 2001, experiencia a la cual ella también participó y que colaboró muchísimo. Ella fue legisladora Claro. en esa época por el partido de Zamora, y es fue una gran persona, la verdad, como Pedro, como tantos otros que tuvieron su experiencia militante de los 70, pero que después fueron capaces también de rehacerse, De continuar.
de continuar y de repensar De también repensar todo. y de actualizarse y de no ser dogmáticos y de poder acompañar la época, generar eso que es tan importante. Yo hoy, ya nosotros estamos más en esa edad que en la edad de la juventud, mi generación, que tengo 50 años, Sí. que es la de empezar a pensar en serio en la transmisión, ¿no? Sí, bueno, y hacemos un pequeño paréntesis. Se siente mucho el corte de esa cadena de transmisión con los 30.000 desaparecidos y todo lo que pasó. Se siente mucho. Y me parece que tu generación bien puede tomar no digo esa bandera, ese legado y ese compromiso de la profundización y de repensar todo de vuelta, porque hay que pararse, cerramos todo por unos días, bajamos todas las cortinas y nos ponemos a pensar en serio, pero con una mirada, me parece a mí que con una actitud audaz, porque yo quería preguntarte, por ejemplo, esta necesidad de replanteo de la izquierda y esta cosa que nos ha madrugado la ultraderecha más irresponsable y recalcitrante, que pareciera que pasan a ser ellos ahora los que traen la palabra contrahegemónica. Y es realmente repulsivo. Bueno, lo digo yo, no te comprometo con la opinión. Y es muy paradójico. Yo veo que hay como una gran confusión, como una falta de... como que se ha perdido el foco. Y bueno, que ellos tomen esa cita de Lenin es realmente... muy provocador. Muy paradojal. Más allá de la figura, ¿no? De la figura, de la paradoja. Es absolutamente inquietante, ¿no? Y es lo que nos pone muy en evidencia que, bueno, hay que ver qué es lo que pensamos. Creo que te leí o te escuché la frase un poco a contrapelo del Eternauta, que lo viejo no sirve. Sí. Y es verdad. Sí, la escribimos en el manifiesto. En el manifiesto. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Claro, siempre depende de qué estés hablando, ¿no? Y de cuál sea en este caso, en el manifiesto estábamos hablando precisamente del desafío político actual, ¿no? De esto que estás describiendo vos también. Y en ese sentido yo creo que lo viejo no sirve y creo que hay que hacer un esfuerzo por parir algo nuevo, por generar un relanzamiento y una reconstrucción de fondo. Yo creo que más que relanzamiento y más que un apego por lo nuevo, a mí lo que me preocupa hoy y lo que me parece fundamental es la reconstrucción de una fuerza propia, de una fuerza auténticamente propia, de una fuerza, se le podrá decir, clasista, feminista, nacional, o sea, pero ¿dónde están los pilares de nuestro proyecto y de nuestra fuerza, de nuestro campo, ¿no? Como se dice. ¿Qué es el campo popular? Todo eso ha quedado tan desdibujado, como bien vos decís, que me parece que es muy necesario volver a pisar en firme. Ese es para mí el desafío principal. Y ahí hay que recordar que nosotros siempre fuimos los que quisimos cambiar las cosas, cambiar el status quo, cambiar lo existente, no apegarnos, no ser conservadores, no defender cosas que son a todas luces injustas. Sí. No, o sea, al contrario, comprometerse con el malestar, comprometerse con la gente que está mal, comprometerse con una ruptura de este orden de cosas en donde hay ganadores y perdedores, donde hay gente que tiene mucha plata, que hay concentración de la riqueza y concentración de las armas, concentración de la información, concentración de todo. Entonces, ¿cómo hacer para, primero, comprometerse con los que padecen y con los que se sienten, los que nos sentimos descontextos con esto y en batalla con esto? O sea, que asumimos que no se puede ser feliz, que no se puede... Que no se puede vivir. Que no se puede vivir, que no se puede tolerar un régimen como este, un sistema como este, y que entonces hay que apostar a cambiarlo en serio, pero en serio, transformarlo en serio. No a tener una narrativa de cambio y después hacer lo posible. Sí. Entonces, un amigo siempre decía, ¿no? Lo que tuvo la generación de los 70, que es algo que tenemos que empezar a recuperar también. Sí. No en su forma. En ese sentido, yo creo que tampoco los 70, en ese sentido, los viejos funcionan. Tampoco los 70 en su modo de pensar, en su modo de organizarse, tampoco. Pero sí en el espíritu.
sin esa idea de decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Si vos me permitís, coincido con vos hoy. En ese momento, en ese contexto, en esa idiosincrasia, en esa configuración incluso geopolítica, era, primero, que era posible, segundo, que era necesario, esa radicalidad. Sí, claro. Y era tan, yo esto lo pienso yo en forma individual, era tan posible que fue necesario oponer algo así como el Plan Cóndor para abortar eso, porque yo no te digo que estábamos ahí, pero había una disputa de poder muy seria. Sí. Y había como una convicción muy profunda, y bueno, hay ejemplos que no vamos a mencionar ahora, pero ejemplos muy contundentes, ¿no? de esa vocación de transformación que implicaba la propia vida. Sí, ¿no? sí. No, yo creo por eso, yo de ahí rescato muchísimo y cada vez más. Rescato la radicalidad, o sea, siempre dije, si yo hubiera estado en ese momento, hubiera hecho lo mismo que hicieron ustedes o que hicieron mis viejos, hubiera estado ahí, no tengo duda, pero lo que digo es dos cosas que me parecen fundamentales. Uno, la radicalidad, es decir, nosotros vamos por un cambio en serio, vamos a transformar el mundo, vamos a derrotar el sistema, vamos a construir una sociedad nueva. Todo eso para mí es cada vez más necesario, siempre fue necesario y sobre todo siempre fue deseable. Entonces, más allá de lo necesario, era deseable, o sea, vale la pena comprometerse con un sueño y con un proyecto de ese tipo. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que también lo que rescato mucho y que hoy es tan necesario, para mí es una de las tareas principales del momento, del presente, de la coyuntura, que es el compromiso con lo que uno piensa y con lo que uno quiere. Claro. Sí. Es un compromiso a fondo, es decir, yo por esto me sacrifico, la idea del sacrificio, en el buen sentido. Sí, no el sacrificio cristiano. No, sacrificio con la comunidad, sacrificio con la idea, sacrificio con los afectos, con un proyecto. Esas dos cosas para mí son totalmente reivindicables. Lo que me parece que no tiene actualidad y que hay que cambiar mucho son las estrategias, son las formas de organización, son los métodos de lucha, son todas cosas que son muy coyunturales, muy históricamente determinadas. Claro, pero además, haciendo como el salto, ¿no? Ese arco de los 70 ahora, hay algo que es más inminente aún, porque a lo que conocemos políticamente, bueno, tenemos el advenimiento del neoliberalismo, el advenimiento de toda esta economía financiarizada, tenemos el gravísimo problema ambiental, que ya solamente con eso, solamente con el problema ambiental, habría que plantearse toda una forma de vida distinta. Sí. A toda escala, sí. Formas de producción, formas de consumo, formas de pensar, formas de estar en el planeta, todo, más que justificada una transformación tan radical. Uh-huh. Porque no es que te parece si estás de acuerdo, no, eso se instaló. Uh-huh. ¿No? Y además, bueno, me parece, desde el punto de vista epistemológico, la necesidad de profundizar en cuanto a los nuevos modos de aprendizaje y la influencia que tienen las redes sociales y la cultura digital. O sea, ustedes son, bueno, vos también, no sé si te pongo de este lado o del otro. Bueno, yo soy generación analógica, pero bueno, no soy negada. Pero existe toda la generación digital y bueno, y todo lo que podemos traer acá a colación de Bifo Berardi y de toda esta gente que ha pensado, que es otra construcción de la realidad y de percibir la realidad, ¿no? Pero pareciera que las necesidades del ser humano tienen algo de arcaico, ¿no? Porque necesitamos ser felices, estar en el planeta, crear. No, yo creo que no son arcaicas, son de... En el fondo son los verdaderos motivos. Claro, lo esencial. Sí, es lo esencial y también en uno u otro momento son las cosas, son los sentimientos, los afectos y las cuestiones que terminan definiendo para mí. Yo creo que eso hay que ponerlo en un primer plano y que siempre se imponen de alguna manera. No hay que renegar de eso, no hay que darlo por perdido.
son las cuestiones de fondo Claro. y son las que siempre terminan imponiéndose, a pesar de que el sistema, el poder y la dominación parezca una especie de oscuridad que... Lo que pasa es que lo que sí creo es que todas esas cuestiones esenciales van tomando formas y van tomando como corporalidades y subjetividades nuevas. Entonces, Nuevas. lo que hay que tratar de descubrir y de participar y de aportar es a cómo emergen esas cuestiones en el presente, ¿no? Qué tipo de formas son, qué tipo de emergencias son las que generan. Y en general, para la gente ya que está formateada, como vos decís, en ciertos modos que están en tránsito, que están cambiando, razonamientos, modos de percepción, como decís epistemológicamente, uno está un poco desfasado, siempre pasa eso, siempre pasó, que las generaciones más grandes, bueno, vemos lo nuevo con sorpresa, Sí. incluso con rechazo. Pero tengo una buena noticia para vos, que yo lo tengo que decir. ¿Sabés que tenemos la experiencia? Bueno, además... O sea, no para aplicarla en forma Sí, así sí, de sí, cassette, pero bueno, cuando yo escucho, bueno, jóvenes como vos y tantos otros, con los que escucho y aparte converso y me encanta intercambiar, hay un aporte. ¿Y sabes qué percibo yo? O sea, no lo digo a título personal, que hay como un interés en escuchar esas cosas o esas miradas, Sin ni o cómo hablar. fue. Creo que es una de las grandes cosas que hay que recuperar hoy, la idea de experiencia. No porque vamos a hacer como, viste, la memorabilia y esa cosa del pasado. No, eso me parece tonto. No, pero por eso, yo creo que son las dos cosas. Por eso te vuelvo a decir, hay que tener un pensamiento complejo, no hay que decir una u otra. Claro. Pero sí creo que siempre pasa que las rebeldías, lo insurgente, la novedad, incluso lo porvenir, emerge en formas que a la gente más grande como nosotros le sorprende, incluso al principio no es algo con lo cual uno simpatiza espontáneamente, porque tiene formas previas y lo que surge nuevo siempre irrumpe y siempre desconcierta y siempre... Ahora, para mí, alguien, un revolucionario, alguien de vanguardia, alguien que está siempre viendo por dónde sale la cosa interesante, tiene que ponerse un poco al servicio de eso, tiene que saber que tiene que impulsarlo, no tiene que rechazarlo, no tiene que ser conservador. No, Eso claro. ahí vuelvo a, por ejemplo, Susana, ¿no? A esa generación, yo siempre dije, los setentistas, hay dos tipos de setentistas. Unos que te quieren venir, que quieren seguir siendo comandantes y que quieren nuevos soldados, y los nuevos soldados, los nuevos son los jóvenes y quieren seguir siendo comandantes, y están los que saben que ya está, que su experiencia, su momento de protagonismo Totalmente. ya fue, lo vivieron intensamente y ahora tienen que ponerse al servicio de lo que viene a surgir. Ahí aparece una cosa fundamental, que es esto de la transmisión, que es lo que vos decís de la experiencia. Yo creo que cada vez más hay que recuperar la idea incluso de lo viejo, en el sentido de una experiencia, pero que no es el que tiene la posta, al contrario. La experiencia es el que tiene la memoria de algo que ya no es, pero que puede ser muy útil para lo que viene. Claro. A mí me surge esta situación. Cuando estoy con personas jóvenes, con jóvenes militantes, que por lo general a uno lo mueve además una corriente de afecto, ¿no? Más allá de que sean cercanos, amigos, bueno, no sé, pero hay como esa corriente de afecto que no es poca cosa. Y a mí lo que se me genera es una gran, en el mejor sentido, como una gran curiosidad, porque yo hay cosas que no las veo, Claro. no las veo, pero las puedo ver a través de los ojos tuyos, por ejemplo, o de otros Claro. militantes jóvenes. Y entonces el campo se amplía muchísimo, porque Claro. bueno, yo tengo una experiencia, bueno, de aquella época, no sé, listo, aquello, es decir, no como lo anecdótico, sino como la experiencia Sí. sustancial. Pero yo puedo ver a través de esos ojos nuevos, Sí, no sí, de sí. porque esos nuevos ojos me están mostrando a mí Sí, sí, una sí. realidad, me están como corriendo la cortinita, ¿viste? Sí, sí, Digo, sí. mira, bueno, las investigaciones que ustedes hacen, los viajes y yo digo, qué bárbaro, esto a mí, no sé, la gente de mi edad no lo sabe, no lo transita, pero sí hay una Sí, a lo más, una búsqueda. a su vez lo nuevo tiene que saber que tiene como todas unas capas de historicidad que son fundamentales, porque Sí. si no
hay una posibilidad muy grande de ser ingenuo, de no tener como conciencia de lo dramático y de la densidad de la historia, ¿no? Eso pasa mucho, y ahí siempre yo me acuerdo cuando nosotros estábamos o sea, uno haciendo memoria ahora de lo que pasó en el 2001, que fue la generación de la que yo fui protagonista. Te quiero hacer una pregunta después con respecto a eso. Que siempre aparece la idea del 2001 como el momento mítico para mí. Después, la generación que vino después, el momento mítico fue el 2003 y el 2001 se olvidó completamente o se barrió bajo la alfombra. Pero los que estuvimos en el 2001 y la calle y las piedras y el combate contra la policía y los piquetes y esto y lo otro, nos olvidamos de algo que después se llama la década perdida, que son los 90. Para mí fueron muy interesantes. Yo siento mucha analogía ahora en lo que viene ahora con los 90. Sí. Muy interesante. El momento en el cual uno era minoría, era contrahegemónico, la idea esta de como estar nunca amasando. Encajar demasiado en ninguna parte. Pero eso es muy importante, porque ahí es donde te da la conciencia de la disidencia y te da la posibilidad de pensar lo que viene. Porque cuando vos estás muy adherido a la época, cuando vos estás como ganador de la época, en realidad estás más bien atontado, estás más bien como sintiéndote hegemónico, sintiéndote parte de la mayoría. Y aparte te sentís, esto lo digo yo, no vos, te sentís con muchos privilegios. Exacto. Y entonces perdés contacto con el malestar, ya no entendés por qué la gente se queja, por qué la gente está mal, por qué la gente no... Bueno, eso para mí los 90 fueron muy importantes. Y yo me acuerdo siempre que los compañeros que estaban en los 70 nos decían lo mismo con respecto a los 70. Nos decían, ojo que ustedes, los jóvenes en ese momento, los 90, que estábamos tratando de recuperar los 70, siempre miran a los 70, siempre miran el momento de los jóvenes rubios o bonitos o lindos, pueden ser rubios o morochos, pero bonitos, digamos, no sé, con las armas, con poder. Muy romantizado. Romantizado, pero tan importante o más que los 70 fueron los 60, Claro. que era el momento de la resistencia, que era el momento donde se gesta el Cordobazo. Aparte, todas las cosas que pasaron, no solamente como hechos, sino como pensamiento en la década del 60, más allá de la contracultura, toda la indagación política en toda América Latina, Total. que fue como, no sé, yo sigo leyendo, no en forma anacrónica, pero realmente una gran riqueza de pensamiento en toda América Latina. Sí, las sí. investigaciones que se hicieron, bueno, las iniciativas que se tomaron, ¿no? Por eso hay que tener para mí es muy importante eso ahora, tener esa conciencia del tiempo, de un tiempo más complejo, ¿no? Sí. En donde ahí el pasado, la memoria, la experiencia es como una fuente total. Y más si uno tiene en cuenta, y esto sí me parece una clave epistemológica, que cambió completamente la idea del tiempo de la generación anterior a esta. Sí. Hay un quiebre completo de la idea de temporalidad, porque me parece que la idea de temporalidad previa, tanto en la izquierda como en la derecha, eso era coincidente, era una idea de temporalidad progresista, ¿no? La idea progresista del tiempo. Pasado, presente, futuro. El pasado era lo que había que dejar atrás, el presente era el momento de la acción, y el futuro era hacia dónde íbamos. Y el futuro siempre iba a ser mejor. Porque el tiempo el progreso iba en un sentido ascendente. De repente, eso cambia completamente. Y el paradigma modernista ha perdido totalmente vigencia. Y en el futuro, hoy está más la catástrofe que la emancipación necesaria e inevitable. Eso también es importante. La generación de los 70 tuvo como una idea de compromiso muy grande, muy total, porque tenía a su favor la historia. Sí. La pregunta hoy es cómo se genera un nivel de compromiso tal como el que tuvo la generación de los 70, sabiendo que eso no es así. Cuando quizás lo que vayas a conquistar no es tan luminoso e igual mantener. Pero ahora lo que ahí está la riqueza, porque lo que se va a construir es muy nuevo. Sí. No tiene... Y puede implicar una ruptura, como decías vos, con esto de las formas de vida. Si seguimos con esta forma de vida, vamos a romper todo. Entonces, ¿qué sería? Ahí el cambio se vuelve distinto, se vuelve más integral, se vuelve más complejo. Yo creo que a partir de ahí, primero hay dos cosas. Uno, que el pasado deja de ser pasado y pasa a ser la memoria, o sea, un territorio lleno de posibilidades, muchas de las cuales no pasaron a la actualidad, no lograron desplegarse, y entonces quedan como posibilidades del porvenir. Entonces, de repente, lo que viene pueden ser cosas que quedaron en el pasado. Entonces, ahí se desordena un poco esta idea pasado, presente y futuro. Sí. Y lo otro que me parece muy importante es que a mí me parece que es tan complejo el cambio hoy. Viste que a veces nos quejamos de que no tenemos programa, no sabemos qué es lo que hay que hacer.
Y yo creo que eso, pensándolo, y además como lo decías vos, ¿no? Es tan difícil el cambio que hay que hacer, que quizás no se trate tanto de tener la posta, de que el programa para aplicar, de tener claro qué es lo que hay que hacer, porque me parece que lo vamos a ir construyendo realmente en el camino. Y lo que sí se trata de tener claro es contra quién luchás y contra qué luchás. Bueno, teniendo eso claro, las otras variables se van, no te digo despejando, pero se van como aclarando. Uh-huh. Porque a veces los análisis son a priori bastante más lineales. Y me parece que esto que vos decís, cuál es el enemigo, y todos sabemos cuál es el enemigo. Uh-huh. Adquiere, bueno, muchas formas, podemos hacer literatura, ¿viste? Le llamamos a Natalia Gelosi y nos hacen cuento, una fábula. Pero eso es necesario tenerlo en cuenta, verlo y ser consecuente con eso. Uh-huh. Porque muchas veces se ha entrevisto, pero después, bueno, viene lo políticamente correcto, la famosa... ¿Oíste hablar alguna vez de la correlación de fuerzas, María? Sí. Bueno, la el correlación... teorema Baglini. Sí, bueno, nunca han estado dadas las condiciones para las transformaciones profundas, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que sí, esa intransigencia, yo apelaría a esa intransigencia de cuál es el enemigo. Y orquestarlo en muchos frentes. Sí, porque yo creo que la idea del enemigo es algo primero a recuperar, y eso también es una enseñanza de los 70 que después se perdió completamente a partir ¿Qué de es necesario el enemigo? Y es muy difícil también. Te escuché o te leí que sin esa claridad no se sabe muy bien, ¿viste? Porque si no es... Exacto, por eso te digo que para mí lo más importante hoy es tratar de entender contra quién luchás y contra qué. Porque yo creo que lo que se pensó durante todo este tiempo, durante el periodo democrático, digamos, es una idea de la política como consenso, como construcción de consenso, como, en todo caso, diferencias entre adversarios, entre gente que más o menos tenemos los mismos... Gente elegante, digamos. Sí, o por lo menos gente que no tiene intereses antagónicos. Y la verdad es que la política siempre fue la pelea entre intereses antagónicos, ya sean de clases, ya sean nación-imperio, claro, ya sean feminismo-patriarcado. La verdadera política siempre implica antagonismos entre sujetos que no pueden convivir en armonía o no pueden convivir en un horizonte de igualdad. No. Siempre hay subordinación, dominación. Entonces, precisamente la política democrática, la política transformadora o revolucionaria, es desarmar esos antagonismos a partir de la construcción de una nueva relación que sea realmente de igualdad plena. Claro. Y eso es lo que nosotros me parece que perdimos. Y eso tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar la idea de que nosotros tenemos enemigos y que necesitamos derrotar a esos enemigos, sí, para poder hacer transformaciones de verdad. Y yo creo que eso es algo que para mí no está claro. Vos decís, el enemigo todos sabemos quién es, y yo creo que no sabemos quién es. Tenemos imágenes. Si me a tomar un café, yo te digo. Tenemos imágenes sí, un poco abstractas de que el imperialismo, la burguesía, el Estado, o tenemos imágenes también para mí un poco que son las que usa el periodismo, tal tipo que es malo, tal grupo que es malo, que obviamente que eso tiene un lado de verdad, pero a mí me parece que necesitamos saber concretamente cómo domina hoy la clase dominante, cuáles son sus articulaciones, quiénes son sus verdaderos artífices, cuáles son sus centros de pensamiento, sus centros de operación. O sea, realmente entender cómo domina hoy la clase dominante, porque solamente conociendo eso, si tenemos la oportunidad de efectivamente llevar adelante una voluntad de transformación, también tenemos que saber cómo se hace. Sí. Yo creo que hay una combinación de 3 cosas para poder hacer una transformación en serio. Voluntad, o sea, tener en serio voluntad de cambio. Esto que te digo, decir lo que uno piensa y hacer lo que uno dice, eso es una voluntad. Bueno, si te va mal, te va mal. Podés terminar perdiendo, podés terminar en cana, podés terminar muerto, pero eso es tu compromiso. Voluntad política, de verdad. Que no es voluntad de poder, que es voluntad de transformación. Segundo, para mí tener una hipótesis de qué es lo que querés.
Eso no es fácil, como digo, y yo creo que no se hace más de la manera anterior, que es teniendo un programa, nacionalizar los medios de producción, o sea, porque es verdad que es complejo transformar las cosas, es verdad que vos tenés que saber dónde golpear, cómo golpear y que la cosa salga bien, o sea, lo de Vicentín, lo de la 125, no son casuales esas derrotas, es porque de verdad no se tenía, y yo creo, para serte sincero, a mí me parece también hay que saber que vos tenés la sensación de que si vos llegás al poder de repente podés cambiar las cosas. Muchas veces no sabés cómo funciona. Sí, no sabés dónde meter, o sea, dónde y meter los dedos en el enchufe. Entonces, creo que hay que realmente hacer un esfuerzo colectivo de investigación, de conocer, de tener una... Y después lo tercero que tenés que tener, que no es menor, es un poder para hacerlo. Que no es el tema de las relaciones de fuerza, no es un poder para imponer, que en general, como vos decís, es una excusa para no hacer nada. Pero es verdad, por ejemplo, vos decís, tenemos que cambiar la forma de producción porque si no el planeta se destruye. Yo estoy de acuerdo, me parece que es una de las primeras cosas que hay que pensar. En Argentina, por ejemplo, se podría pensar descentralizar las grandes ciudades. Claro. Juan Grabois lo dice, lo tiene en su programa. Bueno, ahora... tenemos en cuenta lo que significa que haya millones de personas que viven hoy en las ciudades que vayan al campo a vivir de otra manera, o sea, nos damos cuenta de la capacidad de convencimiento y el cambio subjetivo que tiene que haber para hacer eso. Sí, yo creo que los que piensan o pensamos o pensarán, esa es una variable que no puede estar, es decir, no es solamente un voluntarismo, es decir, es tomar conciencia de la terrible dificultad, pero a veces hay cosas que, no sé si te ha pasado, tenés que afrontar algo y no sé qué sé yo, y es muy difícil, y a veces la solución no mágica viene de algunas variables que no tenías vos la posibilidad de... Bueno, fíjate lo que pasa, por ejemplo, en este momento, las inundaciones en Texas, los incendios en Europa, bueno, montones de cosas. Todo esto puede ser anecdótico, pero también está la masa crítica, ¿no? De decir, hasta cuándo aguanta, y bueno, no lo sé, yo no voy a ser tan chanta de hacer futurología, pero hay variables que no conocemos. Sí, ni hablar. Y hay como... también dejarle un espacio a eso, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que por eso hay que ser consecuente y hay que apostar a esto que vos decís bien, es lo imprevisible, lo que te sorprende. Porque ¿sabés a dónde voy? Que era esto el paréntesis que quería hacer. A lo mejor lo ves como una interrupción, pero retomamos. 2001. Estuve leyendo algunos trabajos del colectivo Situaciones. ¿Sabes lo que me sorprendió muchísimo? Porque yo en ese momento estaba en la Universidad de Quilmes cuando estalló el 2001, y lo que me llamó la atención es que este colectivo tan interesante estaba analizando cosas que estaban pasando en ese momento. Uh-huh. Y a mí me pareció, ahora lo veo porque yo pensaba en ese momento y yo pensaba, y otros conmigo pensábamos, que nos faltaba la perspectiva como para poder entender el proceso, quizás porque estábamos afuera de ese proceso. Y ustedes tenían como la visión de poder analizar in situ y on time eso que estaba pasando. Sí. Me parece genial. Sí, eso para nosotros es un pensamiento político, ¿no? Estar como una función al interior del movimiento en su despliegue real. Porque después, inmanencia. Porque después, bueno, vaya palabra, porque después, no sé, vos lo habrás vivido y lo vas a vivir más todavía en el futuro, que hay como, después, es decir, ocurre un hecho y se establece el canon. Entonces, después de 10 años, 15, 20, la versión canónica. Pero vos viviste ese proceso en ese momento, sabés que no fue así. Uh-huh. Pero bueno, es como que siempre ha pasado, es como que la sociedad o los intelectuales necesitan de tenerlo eso más o menos acomodado en un casillero, claro, como para seguir adelante. Pero a veces no responde a la realidad, no responde a las verdaderas causas. Siempre, o sea, nunca es muy difícil que respondan. Uno puede decir que esa resultante o ese canon tenga un contenido un poco más piola o menos piola, pero son son como funciones distintas. Claro. En una se trata de generar etiquetas, que es el pensamiento de la representación, es la trascendencia, es la idea de que la idea
está por afuera y congela, siempre es así. Claro. La razón siempre, esa es la lógica racional, esa es la lógica de la representación. Por eso para nosotros es muy importante, como siempre, tratar de generar funciones del pensamiento, funciones de la investigación, de la producción de enunciados, de la producción de imágenes, pero que no se pongan por afuera y representen. Por eso también para mí es muy importante recuperar una idea del 2001 de la política, que es la política se hace desde abajo, o sea, la política transformadora, por lo menos revolucionaria, se hace desde abajo. Son los sujetos reales haciendo la historia. Sí. Si no tenés eso, por más líderes, no vas a tener nunca. Desde abajo se hace con la multiplicidad, Claro. se hace Con la poniendo diversidad. en juego la igualdad, de verdad, que eso significa horizontalidad. Y significa también la idea de que de dar vuelta, ¿viste? Que después se ridiculizó mucho, pero esta idea de mandar obedeciendo, la idea de que el soberano son los muchos, es la multitud, no es Sí. el que se apropia Sí. de la representación de la multitud para Es mandar. Entonces, todo lo que sea, o sea, por eso la única idea de democracia real que puede haber es la democracia radical, la democratización real. Claro. No la democracia como forma, que reifica, que cosifica, que pone en una élite, digamos, en definitiva, que es la Sí. política, que son unos cuantos, Que es una élite alejada totalmente, ¿no? y que inevitablemente se aleja. Y que tiene una dinámica y unos intereses propios que no tienen que ver con sus representados, ¿no? Exacto. Y mirá a dónde llegamos. Y llegamos a Llegamos esto, a y sobre la todo- bandera de la casta, ¿no? y llegamos a esto, sobre todo porque eso, de vuelta vuelvo a decir, eso es medio inevitable en el sistema en el que estamos. Podemos construir otros sistemas y tenemos que hacerlo. Una democracia más real, con instituciones más vinculadas con el pueblo, con la multitud, con la multiplicidad, pero hoy trabajamos en esta lógica. Pero se llega a este momento en el que estamos porque incluso esa élite pierde conciencia del lugar en el que está y se pone, a mí me parece que eso es lo peor. Yo creo que eso, de hecho, lo hizo el progresismo. Y es ahí donde llega a su nivel máximo de estupidez o de inconsciencia, que es Sí. pensar realmente que esa élite es el motor La de las vanguardia cosas. esclarecida. O los que por ellos es que las cosas anduvieron un poquito mejor, Sí. digamos. Y yo creo que el kirchnerismo se pone mucho en ese lugar, Sí, sí, totalmente. ¿no? Yo siempre digo, Impidiendo ver otras cosas. impidiendo ver además que la fuerza está en el pueblo, la fuerza está en la gente. Por eso yo siempre le digo, los jodo a los amigos kirchneristas y a la Cámpora y al kirchnerismo también, que es que ellos no reconocen a su propio 17 de octubre. El 2001 es el 17 de octubre. Claro. No hubiera existido Néstor Kirchner si no hubiera existido el 2001. Totalmente. Imposible. O sea, Néstor Kirchner era un gobernador del sur que no lo conocía a nadie. Sí. Solamente entró por la ventana, como también dijo Cristina hace poco, entró por la ventana en el 2001 porque hubo una insurrección en la calle con un montón de gente que tiró abajo un gobierno neoliberal y que abrió el horizonte para que viniera alguien como Néstor. Ese es el 2001 del kirchnerismo y no se reconoce. Sí. Y eso, poco a poco, se fue convirtiendo en que esta época de gobernabilidad democrática o progresista fue porque Néstor era un genio, un capo, porque Néstor era bueno. Está bien, Néstor hizo las cosas bien en su modo, pero la verdad es que el motor, la fuente del proceso está en la gente haciendo política en la calle 19 y luchando. 20. 19 y 20. Sí, y es lo que tiene que volver. Eso es de alguna manera lo que tiene que volver. Si la gente no asume su malestar, que ahora va a ser un malestar contra la ultraderecha y va a ser un malestar contra el neoliberalismo, Sí. si no se logra politizar eso y se despliega eso como una fuerza colectiva, ojalá que ahora, cuando eso pase, si vuelve a pasar, que yo creo que sí va a pasar, aunque salvo que nos maten a todos, pero si eso vuelve a pasar, tenemos que ser más lúcidos para desplegar una idea de la política Sí. y una idea del proyecto posible mucho más interesante. Mucho más consistente. Y eso es lo que tenemos que trabajar en estos años. Sí. Estos años son los 90 para poder, entonces, cuando venga un nuevo momento de apertura, llevar más lejos el proceso. Mira, nos están quedando pocos minutos de programa, pero yo tengo una pregunta, inspectore. No, quiero que, si podés, me resulta muy, 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 muy interesante tu idea al respecto de la victimización. Ujú. Y me parece que esa idea hay que profundizarla, porque si no nos quedamos como atados a un cierto estado de cosas.
Y me parece que eso de la victimización es como arrojar una piedra, ¿no?, al espejo. Y bueno, ¿cuál es tu visión crítica acerca de la victimización, si la querés compartir claro, con nuestros oyentes? A ver, para mí hay una pregunta de fondo y muy actual, por eso yo estoy muy metido ahora tratando de pensar esto, estoy escribiendo en la revista todo el tiempo sobre esto, que es la idea, para mí, todo esto que venimos diciendo de la imposibilidad de asumir al enemigo y de la forma de la política democrática que para mí la democracia obviamente es algo para defender respecto de la dictadura, respecto al autoritarismo, obviamente es una forma de gobierno para defender respecto de eso, pero también hay que asumir que la democracia tiene una gran trampa en su interior, que básicamente consiste en negar la dictadura y negar el autoritarismo y el terrorismo de Estado, decir nunca más, al mismo tiempo que se dice nunca más a la revolución. Sí. Entonces, esa es la trampa de la democracia. Y eso produce como una cierta tranquilidad. Claro, y conformidad y una cierta... bueno, el problema es que para lograr esto, para lograr dejar afuera la revolución, hay que poner como sujeto de la política a la víctima. Claro. Que es el sujeto que reivindica derechos y organiza la lógica de los derechos humanos, que es como si te dijera la base conceptual o la base, la sustancia de una democracia que deja fuera la revolución. Sí. Y lo que para mí hay que poder desplazarnos de esa idea, sí. No sin dejar de desconocer la importancia que tuvo la víctima durante todo este proceso, pero sabiendo que, y ahí es donde para mí empieza la discusión, donde hay una víctima es porque hubo un revolucionario. Donde hay cenizas es porque hubo fuego. Para mí esa es un poco la lógica. Y es muy interesante las formas de politización de la víctima. De hecho, yo, de alguna manera, empecé en la política también, o formé parte de un grupo que se llamaba Hijos, y que se reivindicaba hijos desaparecidos, y que politizó, y que inventó algo como el escrache, sí. Que fue muy importante como método de lucha, muy actual. O sea, creo que hay formas de politizar la condición de víctima que es muy importante, pero nunca hay que olvidar que uno es víctima porque el poder te pone como víctima. Claro. Y aparte te quedas más tranquilo como víctima. Sí, te quedas tranquilo, sos reconocido por el sistema, hay formas de reparación, pero por eso digo, la víctima es el lugar donde te pone el poder. Claro, y aparte es desde mi punto de vista, una forma de neutralizar esa... Exactamente, eso es lo importante. Ese heroísmo. Eso es lo importante. Para mí hay que ver qué es lo que estuvo antes y qué es lo que está por debajo y qué es lo que desborda a la condición de víctima. Uno nunca es víctima. Es como decía Sartre en un momento que hacía la crítica a la identidad. Esto se puede ver a todos lados, en todos, pero sobre todo en la condición de víctima, ¿no? Sartre decía, ese mozo que viene y te sirve café piensa que es mozo y por lo tanto no sabe que es nada más que un mozo. Bueno, nadie es solo un mozo. Claro. Y nadie, sobre todo, es nada más que una víctima. En realidad, si vos te asumís como víctima, es porque te asumís como te puso el poder a vos. Sí, y brevísimamente, también con respecto a la pobreza, ¿no? Esa revictimización del pobre, y que es muy delicado. En algún punto es muy delicado también, porque también se anula esa condición de salgo de esto, salgo de esta situación, voy por lo mío, por mis derechos, no desde el punto de vista de la víctima. Sí, todas las condiciones de que uno tiene, ya sea la pobreza, ya sea los organismos de derechos humanos, ya sea los estudiantes, cuando se piensan, como la víctima también es la lógica de reivindicación de un derecho que se le hace al poder y el poder te lo concede. Te lo concede, te lo otorga. Todo lo contrario de una lógica más política, propiamente política, que es la conciencia de que el pobre forma parte de una clase de pobres o de obreros, como quieran reconocerse, sí. Pero que forman parte de un colectivo que lucha contra quien lo pone en ese lugar. Sí. Por eso lucha contra el poder que te cataloga como pobre o que te reduce a la condición de pobre o de víctima o de lo que sea, y transformando esa relación de dominación es como uno sale del lugar donde está. Claro, y asumirse como víctima es, para mí, negarse a desplegar esa verdadera transformación. Sí. Bueno,
Mira, ahí está Nos pasamos. Martín Loza, que es terrible, implacable. Sí, porque viene otro Él programa. él es Cronos, él te marca el tiempo inexorablemente. Pero acá nosotros somos Kairos, así que tenemos un tiempo distinto. Pero bueno, nos tenemos que despedir. ¿Querés decir algo antes de ir? No, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo estoy muy contenta de que hayas venido y te agradezco tu tiempo, que Bueno. sos un hombre ocupado. No, muchas gracias a vos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias, Martín. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. En Caput Había un viejo. pasan cosas. Dice así: yo no tengo un amor, una muchacha, una cosa